El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Luto envuelve nuevamente comunidad estudiantil. En 3 departamentos del país, docentes denuncian que aún no han recibido pago de salario de mes de marzo. Nuevo trancazo para el bolsillo de los hondureños ante aumento de peaje y canasta básica. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros docentes a nivel nacional. Es un gusto saludarles esta noche. Estamos ya a 5 de abril, comenzando el segundo trimestre de este año 2018. Como siempre, les saluda Merari Rodríguez para llevarle hasta la intimidad de su hogar la información que se suscita en nuestro gremio magisterial. Y es que lastimosamente la ola de criminalidad que está azotando el país en estos momentos ha impactado también en los centros educativos, donde durante la semana le quitaron la vida a un docente y horas más tarde también perdería la vida un estudiante. Según datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia, indican que desde el 2009 han sido asesinados una gran cantidad de docentes de los diferentes niveles de educación en Honduras. Hasta el 2014 se registraban más de 80 muertes violentas, registrándose mayor incidencia en el año 2011. El año anterior, uno de los asesinatos que más marcó al gremio magisterial fue el del docente del Instituto Técnico Honduras, Mario Alberto Morazán, de 59 años de edad, quien falleció a manos del hermano de un estudiante de este instituto. En lo que va del año 2018 son 4 docentes asesinados los que se registran hasta la fecha, entre los que podemos mencionar a la maestra Digna Cáceres de Talanga, el maestro Rudy Baquedano de Santa Bárbara, entre otros. Y el pasado lunes 2 del presente mes, cuando todos regresaban del feriado de Semana Santa, el profesor Eric Vanegas cayó abatido frente a sus alumnos en la comunidad de Esquipula del Norte, Olancho, donde malhechores ingresaron hasta su salón de clases y sin mediar palabras le dispararon. Un segundo hecho se registró el mismo día en la aldea Suyapa de la capital del país, cuando el menor de 12 años, Eduardo Peralta Rivera, quien esperaba a sus familiares en las afueras de su escuela, recibió un impacto de bala a manos de sujetos que pretendían asaltar un autobús. Minutos más tarde, perdió la vida en un centro asistencial. Y luego de que se suscitaran estos hechos violentos, nuestra organización se pronunció exigiendo una verdadera policía escolar que fuera especializada en la protección de niños y jóvenes, al igual que el Colprosuma, entes de derechos humanos se han manifestado ante esta ola que está impactando al Magisterio Nacional. Al inicio de esta semana, la comunidad estudiantil a nivel nacional se vio nuevamente enlutada por el asesinato de un maestro y un estudiante en diferentes sectores del país, hecho que es condenado por nuestra organización. El Estado ya debe de darle protección a las escuelas públicas, a los niños, a los padres de familia. Y nosotros exigimos también que las autoridades investiguen y castiguen a los responsables de la muerte de ese profesor y de ese alumno. No puede ser que en este país se sigan asesinando niños. Nosotros hemos exigido siempre la creación de una policía escolar especializada en proteger a padres de familia, especializada en proteger niños y maestros, pero que el Congreso legisle a favor de la vida de los niños de este país. No hay prevención. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Sentarse con la sociedad, construir un sistema educativo al servicio de todos, construir un servicio educativo que también involucre a todos los sectores,
para que juntos construyamos un plan de seguridad en las escuelas. Según Wilmer Vázquez, los esfuerzos hechos por el Estado están tan aislados de la realidad que resultan ser mínimos con lo que se vive en el país. Nos solidarizamos con las familias, tanto del niño como del docente. Lamentamos este tipo de muertes violentas en todo el país y con todas las familias hondureñas que son víctimas de la violencia, nuestra solidaridad. Por supuesto, nosotros lamentamos que se den este tipo de situaciones, que se sigan dando en medio de este contexto violento, donde si bien es cierto existen esfuerzos para poder reducir los niveles de violencia, pero estos esfuerzos han estado de manera aislada, sin una coordinación que permita que podamos tener resultados de impacto en el país. Bien, y entre otros temas, la Escuela para Ciegos Pilar Salinas se ha convertido en una nueva oportunidad de inclusión para personas con discapacidad visual. La Escuela para Ciegos Pilar Salinas es una institución educativa dedicada a brindar atención a personas con discapacidad visual a través de programas, servicios que fomentan la autonomía de los educandos, utilizando metodologías y técnicas especiales con el propósito de promover la inclusión educativa. Atendemos personas con discapacidad visual desde edad temprana, desde bebés hasta adultos en su proceso de rehabilitación. Tenemos distintos programas como educación prebásica, educación básica de 1º a 4º grado aquí en la institución, educación inclusiva, que son estudiantes incluidos en centros regulares a nivel nacional. La escuela también cuenta con una aula psicopedagógica donde se atienden a niños y jóvenes con multidiscapacidad. Tenemos niños desde muy severos hasta menos severos, siempre hablando de multidiscapacidad, ¿verdad? Entonces, con los niños más severos, más que todo, se les enseña cosas muy básicas, desde una manera cómo comunicarse, o sea, cómo ellos pueden acceder a la información que el mundo les da y cómo pueden interactuar con la persona que está a su alrededor. Con los niños menos severos, que aún presentan multidiscapacidad, entonces ya se les enseña cosas más abstractas, por ejemplo, desde la escritura y lectura braille. También se reciben conjuntamente terapia funcional en el caso que lo requieran. También cuentan con el servicio de internado para casos especiales, como ser estudiantes en riesgo social. Tenemos el servicio de internado para casos especiales, básicamente estudiantes que están en riesgo social. Tenemos acuerdo con orfanatos, porque la mayoría de los casos no tienen padres. Niños desde 0 hasta 3 años reciben una estimulación temprana, así como la sensorial y la estimulación de tacto para luego incorporar la escritura pre-braille. De 0 a 3 hacemos estimulación en las 5 áreas de desarrollo infantil y de 3 años a 6 trabajamos lo que es el currículo nacional para el nivel de educación prebásica. Trabajamos la estimulación sensorial y vamos incorporando poco a poco lo que es la escritura del sistema pre-braille. Leslie Figueroa es una madre de un pequeño que padece hidrocefalia, la cual asegura que la Escuela Pilar Salinas le ha ayudado a sobrellevar su dolor. El apoyo de la escuela ha sido excelente porque le ayuda a uno poco a poco a aliviar lo que es el dolor, ¿verdad? De lo que uno pasó con su hijo. Asimismo, llegan casos como el de Yareli, una joven que perdió la vista a causa de una enfermedad llamada retinoblastoma, pero la Escuela Pilar Salinas abrió sus puertas para que esta joven continúe con sus estudios. Es una oportunidad bonita, pues. Y porque yo tengo ganas de seguir, no quedarme así. El Instituto Rafael Pineda Ponce de la aldea Agalteca, municipio de Cedros, denuncia la falta de aulas y laboratorios de computación. Con una población estudiantil de 118 alumnos, con 3 aulas para clases y tantas necesidades visibles, son parte de los obstáculos para dar el pan de cada día del Instituto Gubernamental Técnico Rafael Pineda Ponce de la aldea Agalteca, municipio de Cedros. En cuanto a infraestructura, tenemos lo de las aulas. Solo también tenemos 3 y tenemos 6 cursos. Tenemos un ciclo básico técnico por la tarde y la modalidad de BTP
por la mañana. Tenemos también varias deficiencias en cuanto a el equipo. Tenemos buenas ahorita en funcionamiento que están dando su vida útil hasta ahorita, solamente 10 máquinas y tenemos una matrícula de 23, 25 en algunos de los cursos. Los maestros de educación media ratifican sentirse totalmente abandonados, ya que los logros alcanzados en ese instituto son gracias a la labor de los padres de familia. Olvidados, eso creo que ni siquiera debemos preguntarlos. En el sistema educativo tenemos años de no estar siendo realmente atendidos por el gobierno en cuanto a dotación de material didáctico, de construcción de laboratorios, de talleres, de canchas, de todo. Nosotros subsistimos a pura autogestión y tampoco tenemos todo el personal necesario, por ejemplo, en cuanto a vigilancia, para cubrirlos todo el tiempo. Solo tenemos un vigilante, de ahí el otro lo cubren los padres de familia. Es decir, el padre de familia está bastante recargado y los entiendo cuando a veces, ¿verdad?, pues utilizan los medios de comunicación para hacer algunas denuncias porque no soportan la carga. Asimismo, recalcamos que la mayoría de estos centros educativos sobreviven de la mano de los profesores, quienes, aunque no cuentan con el suficiente material, no dejan sus labores a un lado. Y el Colprosuma ha exigido el pago inmediato de salario del mes de marzo a compañeros de diferentes departamentos del país, quienes hasta la fecha no han recibido su pago. Miles de docentes han denunciado que hasta la fecha no se les ha hecho efectivo el pago de salario del mes de marzo, por lo cual el Colprosuma exige a las autoridades la inmediatez en la cancelación del mismo. Hay miles y miles de profesores a nivel nacional que no les han pagado su salario el mes de abril. Ellos pasaron una Semana Santa triste. Nosotros exigimos al gobierno, exigimos a la Secretaría de Finanzas que le pague de una vez por todos los salarios a los profesores, que no digan que van en complementarias, porque las complementarias aquí casi nunca se pagan. Desde la dirigencia de esta organización se cataloga como irresponsabilidad la falta de pago de los docentes cuando sí se les pagó a otros sectores del gobierno. Vemos que es una irresponsabilidad. Si el salario se los pagaron a los diputados, el salario se los pagaron a los demás funcionarios del Estado, pero ¿por qué a nuestros compañeros aún les siguen debiendo? Nosotros creemos que si estamos cumpliendo en las aulas, el Estado también debe cumplir con sus salarios a tiempo. Ante esta situación y falta de conciencia por parte de las autoridades, miembros de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma se apersonaron a las oficinas del escalafón para poder investigar qué es lo que sucede con el pago de sus afiliados. Por su parte, el director del escalafón, Leonardo Bu, manifestó que lo sucedido fueron problemas técnicos, pero que ya están resueltos para que en los próximos días se pague a quienes se les debe. Se dio un problema técnico con algunos departamentos, departamento de Lloro, Santa Bárbara, y es un problema que a esta fecha está ya solucionado, ¿verdad? Ya los técnicos solucionaron el problema en conjunto con personal de finanzas, ¿verdad?, para hacer pago de estos valores en los próximos días. La Secretaría de Finanzas no hace efectivo el pago a los docentes de diferentes departamentos del país, entre los más afectados Lloro, Santa Bárbara y Cortés, pero por parte del gobierno sí se ha registrado un nuevo trancazo a los bolsillos de los hondureños al incrementar entre 2 y 18 lempiras el peaje, el cual impactará también de manera directa en la canasta básica, los combustibles y la energía eléctrica. A partir del día de ayer, miércoles, toda persona que transite por la CA5, carretera que conduce hacia la zona norte de Honduras, tendrá que someterse a los nuevos precios que se cobran en los diferentes peajes instalados. Anteriormente, el cobro para el paso de vehículo liviano estaba estipulado en 19 lempiras y ahora pasa a 21 lempiras, con un aumento de 2 lempiras.
El pago para transitar para un automóvil de 2 ejes es de 82 lempiras, de 3 ejes es de 123 lempiras, de 4 ejes de 165 lempiras y de 5 ejes de 206 lempiras. Un vehículo pesado es de 247 lempiras. Diferentes sectores han manifestado su malestar por el cobro, aduciendo que el peaje significa privatizar las carreteras, es decir, se realiza un cobro por circular por las carreteras propias del país. El impacto que traerá el aumento del peaje en el área de transporte interurbano repercutirá directamente en el bolsillo de la población hondureña. Con esto se pueden esperar nuevos aumentos al costo de la canasta básica, combustibles, energía eléctrica, y todo esto será transmitido al consumidor. Volviendo al tema de los centros educativos, por más de 15 años ha permanecido en el abandono y sin inversión en infraestructura la escuela José Manuel Cepeda, ubicada en la comunidad de Cofradía, aseguran sus autoridades. Con más de 15 años en el abandono, sin fondos para mejoras, con doble jornada educativa, estas son las condiciones en las que se encuentra la escuela José Manuel Cepeda de la aldea de Cofradía, municipio del Distrito Central. Se ha ido deteriorando porque el techo es de mala calidad, ¿verdad? Y la Secretaría de Educación y el gobierno tiene más de 15 años que ni los visitan a hacer una inversión acá. Lo que usted mira, el techo de metal, el alucín y todo eso lo hemos ido haciendo poco a poco con la ayuda de los padres de familia. Pues las comunidades acá vecinas presentan grandes necesidades, entonces aquí funciona pues lo que es en la escuela en la mañana y en la tarde funciona el instituto. Nosotros promovimos esa gestión, ¿verdad?, con el objetivo de que todas las personas que son de escasos recursos económicos en esta zona fueran atendidos, ¿verdad?, y que pudieran estudiar, ¿verdad?, porque ir a Tegucigalpa en las condiciones económicas que se vive hoy es bien difícil para los alumnos. Las necesidades latentes en este centro educativo son cubiertas económicamente por los padres de familia, quienes dan su aportación desde vigilancia hasta pagos de maestros, a lo que también funciona poco el aula de computación por falta de mantenimiento. Todo ayudas, todo es pagado por los padres de familia. Los padres de familia lo ponemos de acuerdo con ellos y voluntariamente pues dan una cuota voluntaria y así podemos mantener el edificio, podemos hacer reparaciones, tener vigilancia, tener maestro de inglés, que nos ofreciera un maestro de inglés en este gobierno, pero hasta la fecha no ha venido nada, ¿vale? Nosotros tenemos más de 8 años de estar pagando maestros de inglés y lo pagan los padres. Por último, decimos que esta escuela carece de material educativo, mobiliario y nuevos equipos de computación que son necesarios para un mejor desarrollo en la población estudiantil. A la intemperie y bajo una galera reciben clases los niños de la escuela Francisco Morazán, ubicada en la comunidad de Las Oricas, siempre en Cofradía. Bajo el sol, a la intemperie y sin paredes que los protejan, reciben clase los alumnos de la escuela Francisco Morazán, ubicada en la comunidad de Las Oricas, Cofradía, donde su docente manifestó la necesidad de aulas y espacios acondicionados. En este momento carecemos de un aula para los niños de primer grado y en el centro educativo, en esta época cuando hay calor, sol, carecemos de este espacio necesario para que los niños puedan recibir una educación de calidad. Entonces nosotros buscamos los mecanismos y para nosotros cualquier forma, aunque sea un techo, hubo un tiempo que estábamos con unos plásticos y el aire lastimosamente nos lo llevó y utilizamos cualquier herramienta posible para poderle brindar la educación de calidad que los niños merecen. Estas condiciones antipedagógicas están atrasando la calidad educativa, mismo que no permite medir los niveles de aprendizaje que presentan los niños. No tenemos el espacio necesario para poder ubicar los rincones de aprendizaje de cada una de las asignaturas de los niños, entonces a veces no podemos demostrar ese aprendizaje o medir ese aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso de enseñanza y dificulta que los niños se concentren, ya que hay muchos factores alrededor, que pasa un bus, los niños están distraídos, pasa una persona cualquiera, es un factor que impide el aprendizaje de ellos. No podemos decir que en Honduras se aspira a una educación de calidad cuando los centros educativos no cuentan ni con lo elemental para dar clases.
Siempre en este mismo tema, docentes de la escuela Carmen de Carías también manifiestan que les urge una verdadera inversión en los centros educativos. En prebásica se necesitan bastante material didáctico y estamos escasos, ya que el gobierno no colabora con eso, sino que es el padre de familia aquí que aporta con el material. Y uno como maestra, ¿verdad? A veces no puede dar una clase sin mostrarle al niño una lámina sobre el tema. Sí se necesita una niñera, ya que son niños pequeñitos, ¿verdad? Que necesitan bastante de cuidado. A veces uno de maestro no se da. Bien, y en otros temas escucharemos las declaraciones que dio recientemente el expresidente Lobo cuando mencionaba que su esposa era una presa política. Al volver de escuchar las declaraciones que dio el expresidente, explicaremos por qué. La Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de velar porque se imparta la justicia con equidad, le ponga ojo a estos temas, porque el fiscal tiene el derecho de investigar, de acusar, pero quien determina si el fiscal está en lo correcto o no lo está es el juez. No puede haber un juez que esté en línea con un fiscal, porque entonces no hay impartición de justicia. Hay atropello, hay corrupción en la ley y eso no nos garantiza a los hondureños ni hoy ni mañana que tengamos la paz que tanto ansiamos. Quiero decir a ustedes que voy a definir a mi Rosa como un prisionero político de la decisión que los famosos 5 tomaron en Casa Presidencial. Ellos tomaron esa decisión y el proceso por eso está viciado y está forzado, porque no hay fundamento legal y lo miraremos cuando lleguemos a la Corte Suprema de Justicia, donde estoy seguro y espero que se va a aplicar la ley como debe de aplicarse y mi Rosa podrá recuperar su libertad. Esto lo relacionamos que especialmente en el Magisterio Nacional y en el Colprosuma específicamente, tenemos 18 compañeros presos políticos donde su único delito fue manifestarse públicamente y que ahora están siendo sometidos a sendos procesos judiciales. Y hoy peor aún cuando la garantía de la protesta ha sido suspendida y en donde cualquier hecho de este tipo pues ya se cataloga como un acto terrorista, así como lo manifestábamos en nuestro programa anterior cuando hablábamos de Estado de Derecho. Los políticos han hecho leyes que tarde o temprano esas mismas que hicieron para perseguir a otros los terminan persiguiendo y destruyendo a ellos mismos. Bien, y vamos a cambiar de tema. Voy a dar a conocer importantes comunicados por parte de la Junta Directiva de la Cooperativa Mixta 4 de junio, ya que está convocando a todos sus afiliados, especialmente a los que pertenecen al departamento de Francisco Morazán, a la Asamblea Sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la tercera Asamblea General Ordinaria de Delegados a celebrarse este próximo 27 de abril. Esta convocatoria se está realizando para el día viernes 20 de abril del presente año a las 8:30 de la mañana en el auditorio de Plaza Colprosuma, aquí en el Boulevard Juan Pablo II. Asimismo, ese mismo día se convoca a los afiliados que pertenecen al departamento de Francisco Morazán a la Asamblea Sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la primera Asamblea General Extraordinaria de Delegados, esto el mismo viernes 20 de abril a la 1 de la tarde en el auditorio de Plaza Colprosuma. La Junta Directiva también convoca a los afiliados que pertenecen al departamento de Colón a la Asamblea Sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados
que asistirá a la tercera Asamblea General Ordinaria de Delegados. Esto será el próximo jueves 19 de abril, 8:30, la primera convocatoria. Esto será en el Colegio de Abogados de Tocoa, Colón. Y para ese mismo jueves 19 de abril se convoca a los afiliados que pertenecen siempre al departamento de Colón a la asamblea sectorial, que tendrá como finalidad la elección de delegados que asistirán a la primera Asamblea General Extraordinaria de Delegados a la 1 de la tarde, el jueves 19 de abril, siempre en el Colegio de Abogados, esto en Tocoa, Colón. Y la Junta Directiva de la Cooperativa Mixta 4 de junio, por medio de la presente, convoca a todos sus afiliados a la tercera Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 27 de abril del presente año a las 8 de la mañana en primera convocatoria, esto en el auditorio de Plaza Colprosuma. Y asimismo convoca a los afiliados a la primera Asamblea General Extraordinaria de Delegados a celebrarse este próximo 27 de abril, viernes 27 de abril a las 2 de la tarde en el auditorio de Plaza Colprosuma. Luego de haberles dado estos comunicados y antes de presentarle nuestra opinión editorial, que esta noche trata de la educación pública y el nuevo presidente de Costa Rica, escucharemos antes parte del discurso del nuevo presidente electo Carlos Alvarado cuando él se manifestaba sobre la calidad educativa de su país. Pido también de forma vehemente y respetuosa, pero categórica por ese maravilloso futuro que tenemos por delante, a la Fundación Omar Dengo, trazar una ruta crítica para que comencemos a trabajar desde ya, para que al año 2022 los 6,000 centros educativos en Costa Rica, todos y cada uno de esos centros a través de todo el país, cuenten con equipos tecnológicos, acceso a internet y acceso al conocimiento para afrontar la cuarta revolución industrial. Del mismo modo, solicito respetuosamente a esas autoridades del Ministerio de Educación que trabajemos en conjunto en este periodo para que de manera pronta demos una señal y logremos rebajar esa sobrecarga docente. Nuestros docentes tienen más del 50% de su trabajo en burocracia y no trabajando con los niños y niñas. Necesitamos esa mejora en la calidad de la educación pública y pido que desde ya comencemos a trabajar en esa mejora de la calidad de la educación pública. A continuación, nuestra opinión editorial. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La educación pública y el nuevo presidente de Costa Rica. En el hermano país de Costa Rica, en su último proceso electoral, el cual fue celebrado días atrás, salió electo como presidente Carlos Alvarado, derrotando a Fabricio Alvarado, quien reconoció de inmediato su derrota y felicitó a su rival. En Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral, 2 horas después de haber terminado el proceso electoral, declaró como presidente ganador a Carlos Alvarado. El periodista y exministro Carlos Alvarado ganó la segunda ronda de elecciones presidenciales con amplia ventaja sobre el predicador Fabricio Alvarado. Al destacar esta gesta democrática en Costa Rica, estamos reconociendo que después de una campaña de insultos, pero de respeto a las leyes y a la democracia, el Tribunal Supremo Electoral de ese país, de manera dinámica y transparente, en menos de 2 horas publicó quién era el nuevo presidente. ¿Por qué destacar la elección de un presidente más en Latinoamérica? Pues la razón es bien sencilla. El nuevo presidente electo, Carlos Alvarado, quien asumirá su gestión presidencial en el mes de mayo, en su discurso ha definido temas de agenda muy importantes.
la pobreza, la economía, la movilización urbana de las personas y muchos programas más de desarrollo como es su especialidad. Pero el más importante de los elementos de su discurso o de los temas que él abordó con mucha claridad y prioridad es el fortalecimiento de la escuela pública. Todos sabemos que la República de Costa Rica nos lleva a los hondureños un fuerte margen de adelanto y de desarrollo en la educación, tanto en la infraestructura, en la calidad de la educación y bienestar de los docentes. El nuevo presidente de Costa Rica en su discurso plantea que para el 2020 los 6.000 centros de educación pública todos tendrán aula tecnológica, pero además con absoluto conocimiento señala que debe de reducirse la carga docente y obviamente la carga académica, y de esta forma permitir que los docentes tengan más tiempo para educar con calidad y dignidad. Lo expresado por el nuevo presidente de Costa Rica sobre la carga docente y el aula tecnológica viene a ser exactamente igual a lo que el Colprosuma plantea en su discurso. En los últimos años, el Colprosuma ha fortalecido un discurso pedagógico centrado en dos líneas de seguimiento histórico. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases. En un principio la mayoría no entendía lo que se quería decir defendamos la escuela pública. Muy pocos comprendían o actualmente no comprenden cuando en el nuevo discurso pedagógico planteamos rescatemos el aula de clases. El pueblo en general en Honduras, los medios de comunicación, las iglesias, la empresa privada, saben muy bien que la educación pública en Honduras está destruida y que los únicos que la mantienen con vida son los padres de familia, docentes y estos mismos enfrentando la indiferencia de los gobiernos. No se puede hablar de calidad de la educación cuando el 90% de los centros educativos están destruidos. No tienen agua ni luz, no hay bibliotecas, no existen las aulas tecnológicas, no hay profesores de inglés, no hay personas de aseo ni vigilancia en los centros educativos. El analfabetismo tiene índices muy altos, maestros trabajando en escuelas unidocentes que dan clases a 6 grados al mismo tiempo, maestros mal pagados y para colmo de males están matando a docentes, a niños y padres de familia en los centros educativos. Con todo lo expuesto anteriormente, ¿cómo podemos hablar de que en Honduras podamos aspirar a una educación de calidad si en nuestros centros educativos no tenemos ni lo elemental para dar clases, ni mucho menos aspirar que para el 2020 todos los centros educativos de Honduras tendrán aulas tecnológicas? Así como ya lo ha expuesto el presidente electo de Costa Rica, que le apuesta a una educación de calidad. En nuestro país, en algunos centros educativos se aspira al menos a tener un aula con las mínimas condiciones, una pizarra, mobiliario para que los niños y jóvenes puedan sentarse, agua y luz, y mucho menos o casi imposible creer que algún día vamos a tener aulas tecnológicas. Defender la escuela pública es tarea de todos, pero aquí en nuestro país lo más difícil es hacer que el pueblo entienda que solo la educación nos puede salvar de la triste realidad que vivimos, así como lo va entendiendo nuestro país hermano de Costa Rica. En Honduras debemos entender que para defender la educación de los pobres tenemos que luchar contra los gobiernos imperantes, quienes prefieren estar comprando armas y construyendo cárceles modernas. ¿Cómo nos gustaría escuchar que se construyan escuelas tecnológicas, escuelas y colegios modernos, hospitales modernos? Pero eso es una simple ilusión. Vivimos en un país donde nuestros gobernantes, que dentro de su pobre percepción de la crisis que vive la nación, no entienden que solo fortaleciendo la educación pública se logrará reducir la pobreza y los altos índices de criminalidad. Mientras tanto, el Colprosuma continuará con su discurso pedagógico en defensa de la escuela pública, el rescate del aula de clases y que los docentes en Honduras sean dignamente reconocidos salarialmente. ¿Cómo quisiéramos que el discurso a favor de la educación pública de nuestros gobernantes se pareciera
un poco al discurso del nuevo presidente de Costa Rica. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Bien, y continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo, cuando esta noche nos acompaña la abogada Miroslava Serpas. Ella es defensora de derechos humanos. Abogada, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un placer estar esta noche con Acontecer Colprosuma, como lo ha sido cada una de ellas. Desarrollaremos el tema de la mejor forma y esperamos que la audiencia esté interesada. Muy bien, y es que esta noche hablaremos sobre esta ola de criminalidad que está azotando el país, y es que en estos momentos se enfrenta a una situación muy terrible donde se ha cobrado ya la vida de docentes en sus centros educativos, o muchos que iban hacia sus centros educativos, el asesinato de niños, de jóvenes. También se han cerrado pulperías a causa de la extorsión. La misma empresa privada está siendo afectada por este índice de criminalidad, el flagelo de inseguridad que hay en el sector transporte, etcétera. Recordando que en el 2017 se cerró con 3.791 homicidios, lo que significó una tasa de 42.8 muertes violentas en el país. Esto siendo Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma las ciudades con mayor índice de homicidio, donde perdieron la vida abogados, periodistas, transportistas, docentes y un alto porcentaje de femicidios. Abogada Miroslava, estaremos hablando sobre este flagelo. Esto es algo ya alarmante para el país, pero ¿a qué debemos relacionar lo que está pasando hoy en Honduras? En horas de la tarde quemaron nuevamente otra unidad de servicio rapidito en el Boulevard Suyapa. Igual han quemado unidades de transporte en la zona norte del país, entre otros incidentes que se han dado, como estas familias que se enlutaron en el Magisterio Nacional durante esta semana. Muy bien, pues yo creo que en efecto nosotros debemos hacer un análisis retrospectivo de la situación, es decir, desde dónde se origina. Y para ello creo que debemos hacer un poco de memoria en los hechos que se han ido dando, y es que tenemos que considerar que a partir del 2009, que se da el golpe de Estado en adelante, empieza a haber una serie de vejámenes que van en aumento sobre el tema de corrupción. Recordemos y tengámoslo bien claro que la corrupción genera pobreza, y la pobreza genera en consecuencia violencia. Es decir, nosotros hoy en día estamos pagando el pico más alto de la violencia en la historia de Honduras, y para eso no necesitamos irnos muy lejos. Es muy sencillo irnos a las noticias, e incluso podemos buscar BBC, podemos buscar New York Times y algunas noticias de México, y podemos identificar una caravana de migrantes hondureños que lleva un aproximado de 1.600 personas, entre niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. El otro día nosotros realizábamos una investigación muy interesante, y es que una de las causales para obtener la condición de refugiado en Costa Rica, siendo hondureño, es ser docente de un centro de educación pública. ¿Qué significa esto? Que el ser maestro de un centro educativo público, el ser estudiante de un centro educativo público en Honduras, el ser padre de familia, trabajar en el servicio civil o simplemente tener una cafetería en un centro educativo público en Honduras es una causal de un alto índice de violencia. Esto significa que lamentablemente nuestro país en este momento está enfrentando la peor situación de violencia que ha cruzado. El gobierno mantiene su posición respecto a que han reducido los índices de violencia, pero la realidad es otra. Nunca en la historia había existido una caravana de migrantes que fuese caminando desde Honduras hasta los Estados Unidos de Norteamérica, y que el 80% de la población fuera hondureña. En tal sentido, entonces ahí tenemos nosotros los resultados de las malas decisiones que ha tomado el gobierno. Un gobierno que prefiere invertir en militarización y no en educación tiene como resultado lo que hoy tenemos en Honduras. La falta de voluntad política, la falta de oportunidades, la falta de empleo, el aumento o los altos índices de pobreza
Este es el resultado que hoy estamos viendo ante estos flagelos de criminalidad que están impactando en las familias hondureñas. Vemos cómo se han ido al alza los homicidios, los crímenes. Un docente, esto fue terrible, ver un docente que frente a sus alumnos lo asesinaran, y estas muertes quedan en la impunidad. Y seguirán quedando en la impunidad muy probablemente. Yo quisiera hablar de un caso muy particular que nos sorprendió como oficina, y fue en el año 2014 o 2015, si no más recuerdo, que llegamos a hacer una visita a unos centros educativos de una zona garífuna en Tela, el Triunfo de la Cruz, y justo en esos días acababan de asesinar al director del centro educativo, porque el ministro de Educación en aquel momento, Marlon Escoto, había girado un oficio a los directores de los centros educativos que era responsabilidad de ellos detener la proliferación de maras y pandillas. El maestro, en seguimiento al oficio, se puso a hacer algunas revisiones de mochilas y descubrió que dentro del centro educativo almacenaban armas y drogas, miembros de un cártel criminal que estaba en la zona y que utilizaba de manera forzada a niños y niñas del centro educativo para las acciones criminales. El resultado de esto fue el asesinato del docente. Realmente el gobierno de Honduras no puede descargar la responsabilidad de inseguridad en los y las docentes en los centros educativos. En primer lugar, no es su competencia. En segundo lugar, no están preparados para abordar esta temática. Nosotros no podemos exigirle a un docente algo para lo que no está capacitado. Nosotros y nosotras como defensores y defensoras de derechos humanos tenemos una alarmante preocupación referente a lo que sucede en los centros educativos. En los últimos días hemos recibido una fuerte cantidad de denuncias de niños y niñas, estudiantes de la escuela pública y del colegio público que están huyendo del país porque están siendo reclutados de manera forzada en las afueras de los centros educativos para la distribución de droga y el sicariato. Es necesario que el Estado de Honduras se interese por la seguridad de los centros educativos, y por interesarse en la seguridad de los centros educativos no significa militarización ni tampoco significa policía. Necesita los centros educativos de Honduras todo un enfoque en el que podamos hablar de una policía comunitaria como lo hace Nicaragua. Nicaragua es nuestro país vecino, que hace no mucho tiempo era un país mucho más pobre que Honduras. En este momento Nicaragua ha tenido una alza en el desarrollo mientras Honduras ha ido hacia abajo. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy reflexivos y muy reflexivas frente al papel que está jugando el gobierno de Juan Orlando Hernández en el tema educativo y el detrimento de los derechos humanos, tanto de los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia. Y es que tenemos el ejemplo de los países hermanos, ya que usted mencionó lo de Nicaragua, justamente donde estamos a prácticamente 6 horas, no se suscitan este tipo de hechos violentos, pero es lo que usted ya nos manifiesta, ellos le apuestan al desarrollo. Claramente tenemos el ejemplo de Costa Rica, donde vemos que nos llevan 10 años en cuanto a calidad educativa, en cuanto a la educación. Ya escuchábamos lo que manifestaba su nuevo presidente electo. ¿Por qué no tomar el ejemplo? ¿Por qué el gobierno de Honduras no tomar el ejemplo de estos países vecinos? Bueno, yo creo que aquí son varios factores. En primer lugar, es que en un país con un alto nivel de desarrollo hay menores índices de corrupción. En tal sentido, entonces nuestros gobernadores hoy serían otros, porque nuestros gobernadores han demostrado tener altos índices de corrupción. Desde el momento que un Congreso Nacional de la República busca a través de otros tipos de representantes nominar, por ejemplo, a la MASI como inconstitucional, que es con el fin de combatir la corrupción, estamos demostrando fehacientemente cuáles son los verdaderos intereses de nuestros gobernadores y de nuestros legisladores. Podemos ver el caso del expresidente que está detenido en Estados Unidos por corrupción, podemos ver el caso de la ex primera dama Roselena de Lobo, que está siendo acusada en este momento, y de muchos más que no han salido a la luz pública debido a las negociaciones internas que tiene el gobierno. Definitivamente, para que nosotros podamos llegar a un alto nivel de desarrollo, tenemos que combatir primero la corrupción, y la corrupción se va a reflejar que ha sido combatida cuando hayan altos niveles de haber combatido la impunidad. En Honduras la impunidad sigue siendo mucho mayor a la militarización, es decir, hay muchos militares en la calle, hay muchos policías en la calle, pero la respuesta para la población sigue siendo mínima. No hay en quién acuerparse. El docente en el centro educativo no tiene a quién abocarse y también tiene miedo, porque también está amenazado. Nosotros tenemos casos de maestros que pagan impuesto de guerra, es decir, hasta el docente está teniendo que ser víctima de la extorsión en el contexto que estamos. Y si nosotros revisamos el presupuesto del país, más del 60% se va en la tasa de seguridad, la cual no podemos auditar. Lamentablemente, esta es la realidad de nuestro país. Mientras no combatamos la corrupción, no tendremos respuestas fehacientes ante las necesidades educativas del pueblo hondureño. ¿Podrían ser estas políticas de Estado de inseguridad donde no hay protección? Bueno, yo creo que son varios aspectos.
Entre ellos es que, por ejemplo, en Honduras se creó la ley de protección de defensores, periodistas, abogados. Pero si ustedes les preguntan a los defensores, periodistas y abogados cuál realmente ha sido la respuesta a esta ley de protección, es mínima. Es decir, hay protección para aquellos que pueden tener una afinidad con el gobierno, pero realmente para los defensores y defensoras de derechos humanos que estamos en la calle, que acompañamos a la población, no hay un nivel de protección. Entonces yo creo que aquí no se trata solo de legislación, sino que se trata también de una voluntad política. Y como lo hemos mencionado antes, el gobierno de Juan Orlando Hernández no tiene ningún tipo de voluntad política para los deberes sociales. El gobierno de Juan Orlando Hernández solo tiene interés sobre la militarización, sobre mantener el poder a través de someter a las personas con el miedo. Y el miedo, ¿cómo lo tenemos? Teniendo fusiles en las calles y todo este tipo de situaciones que lo que van generando es miedo en la población. La caravana de migrantes, uno de sus dirigentes hondureños mencionaba, uno de los mayores motivos por los que nosotros decidimos salir del país es porque posterior al proceso electoral donde se impuso Juan Orlando Hernández bajo un proceso de elecciones fraudulento, hemos tenido una alta persecución de parte del ejército. Es decir, el ejército ha salido a las calles no a proteger a la población, sino en cambio a perseguirla, a amedrentarla, a generar miedo. Y esto es algo que nosotros lo tenemos evidenciado y que ahora está siendo una causal para que haya un desplazamiento interno forzado por la violencia. Que eso más tarde significa que las personas crucen la frontera y que vayan a pedir asilo a países vecinos o a países como Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué continuar insistiendo en invertir en militares, en armas, en policías, en aviones, en buques de guerra, incrementando este presupuesto como usted ya lo mencionaba? ¿Por qué no incrementar el presupuesto para educación? Pero vemos que aún, aunque ellos tengan el mayor porcentaje de presupuesto en militares, los índices de inseguridad siguen incrementando en el país. Bueno, si nosotros revisamos los últimos índices que ha presentado el gobierno, aparentemente han reducido, pero la realidad no es esa, es que han buscado estrategias para justificar muertes que antes eran consideradas violentas de otra forma. Realmente nosotros, los que vivimos en Honduras, los que andamos en la calle día a día, sabemos cuál es la realidad, conocemos la realidad del país. En tal sentido, nosotros podríamos decir que realmente no hay una reducción a la violencia, en cambio más bien la violencia ha mutado y ahora tiene otros niveles organizativos y un modus operandi criminal mucho mayor al que se tenía hace algunos años. Y no nos tenemos que ir muy lejos de esto. Ahora, a la hora de que los grupos criminales realizan la extorsión, por lo general no solo realizan extorsión, sino que también reclutan al niño o a la niña de la familia a la cual están extorsionando. Si ustedes miran la caravana de migrantes que va huyendo de Honduras y que lo han dicho literalmente, lo único que queremos es salir del infierno donde vivimos, son familias completas que tienen miedo. En el 2014, con la crisis de la niñez migrante, se hablaba sobre todo de niños y niñas que iban huyendo porque sus padres los mandaban a llamar, porque sus padres tenían miedo de que fueran reclutados de manera forzada por los grupos criminales. Hoy ya no solo la persecución es con el niño y la niña de 13 a más años, sino que la persecución es para toda la familia. Entonces, ¿qué hace la familia? Se va. Sale del país, abandona el país y entonces ahí Honduras pierde su mano de obra, pierde este bono demográfico de juventud que es histórico. Honduras en este momento tiene el bono demográfico más alto de su historia, es decir, deberíamos de tener una capacidad de fuerza de trabajo increíble que debería producir una economía al doble, pero no hay empleo porque lamentablemente en este país todos los fondos son utilizados para la corrupción. Si nosotros hacemos un análisis de cuántos fondos se están invirtiendo en este momento en el ejército, podremos entender lo irresponsable que ha sido el gobierno de Juan Orlando Hernández en militarizar el país y no en educarlo ni brindar salud. Escúcheme bien, el mayor logro del gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido construir el centro penitenciario más grande de Centroamérica. Por favor, señores, ¿qué ejemplo será este para nuestro país? ¿Qué realmente estaremos dándole a nuestro país? ¿Será que los problemas de las maras y pandillas se resolverán construyendo centros penales inmensos? Cuando muchos de estos niños se van reclutados de manera forzada en lugares donde no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud y muchos de ellos fueron abandonados por sus padres porque estos no tenían acceso al trabajo, entonces quedaron solos y el grupo criminal los reclutó. ¿Serán estas las respuestas para cambiar nuestra sociedad? ¿Será esta la respuesta para el sistema educativo, para la población hondureña, para usted, para mí? No es la respuesta para nadie. Abogada Serpas, ustedes como defensores de derechos humanos, luego de que usted ya nos ha manifestado esta problemática, ¿cuál es el trabajo que están haciendo? ¿Podríamos decir que esta ya es una problemática de gobierno, de sociedad, de empresa privada?
de todos en general que debemos ver de qué manera se puede contrarrestar? Bueno, en realidad la sociedad civil creo que es la parte que tiene mayor carga en este momento. Nosotros hemos estado absorbiendo la responsabilidad del gobierno durante muchos años. No muchas, realmente somos pocas las organizaciones que atendemos, por ejemplo, a las víctimas de desplazamiento forzado. ¿Quiénes son las víctimas de desplazamiento forzado? Las personas que han sido extorsionadas, los maestros que han sido amenazados para que abandonen sus centros educativos, los estudiantes que han querido ser reclutados y abandonan la zona de donde viven. Entonces es la sociedad civil quien ha estado respondiendo hasta el momento por esta población, es la sociedad civil quien ha estado brindando la acogida, es la sociedad civil quien ha estado acompañando, es la sociedad civil quien ha hecho incidencia para que se reconozca que en Honduras existe esta problemática. Seguiremos y seguimos trabajando, hacemos la incidencia que es necesaria y la seguiremos haciendo. La sociedad civil está para eso, para exigirle al gobierno con lo que no cumple, para hacerle ver a la sociedad los fenómenos que se están dando y la necesidad que hay de atenderlos. En tal sentido, pues nosotros seguiremos trabajando. En este momento tengo que decirles que tenemos una sobrecarga con esta situación de las personas desplazadas por violencia y hay un alto índice de niños y niñas, estudiantes de centros educativos públicos que están huyendo de sus comunidades porque están siendo amenazados de ser reclutados de manera forzada. Incluso hay algunos niños que probablemente pudiesen haber muerto por este tema del reclutamiento forzado. Cabe recalcar que según las estadísticas de Casa Alianza, de 2005 a 2015 murieron aproximadamente cerca de sus centros educativos 9.000 estudiantes de educación media pública por causales de violencia. Si nosotros sabemos que el gobierno está designando diferentes comisiones para temas de país, debemos resaltar que este tema es uno de los más importantes que debe estar preocupándole en estos momentos al gobierno. ¿Por qué no crear una comisión de seguridad del país donde esté conformada por entes de sociedad civil, la empresa privada, todos estos entes que también se ven perjudicados debido a este flagelo? Bueno, yo tengo que decir que todavía a inicios de este año el gobierno ha conformado diversas comisiones de trabajo integradas tanto por la sociedad civil como por organismos de cooperación internacional y secretarías del Estado para la atención de distintos flagelos. No obstante, el problema que tenemos, como se tendrá en la mayoría de espacios, es que el gobierno está caminando a la politización de estos espacios. Es decir, recordemos que el gobierno de Honduras firmó un convenio con el gobierno de los Estados Unidos que es llamado el Plan Alianza para la Prosperidad, con el que el gobierno de Honduras recibía una fuerte cantidad de fondos a cambio de combatir los problemas estructurales que generaban el desplazamiento forzado hacia los Estados Unidos. Es decir, reducir la pobreza, generar mayor cantidad de empleo y de esta forma pues ir reduciendo la violencia. Entonces, en tal sentido, para el gobierno es muy importante ocultar las verdaderas cifras que nosotros seguimos y seguiremos denunciando como sociedad civil. Yo también quiero manifestar que el gobierno se esfuerza mucho por hacer las llamadas fuerzas de tarea, pero nosotros como Estado somos un Estado laico. No somos un Estado ni religioso ni militar para estar llevando a cabo fuerzas de tarea. Es decir, el gobierno de Honduras debe hablar de comisiones estructurales que lleven a un verdadero diálogo con la población. Y por diálogo con la población entenderemos algo representativo, no con pastores de las iglesias que me abogaron los nombres para evitar querellas más adelante, porque en este país también está de fama querellar a las personas por denunciar verdades. Pero son los que se hacen pasar por representantes de la sociedad civil y no necesariamente lo son. Me parece importante mencionar también la imposición del gobierno de querer militarizar desde la niñez a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a nuestros niños, por ejemplo, con este programa Guardianes de la Patria, que tuvo diversas observaciones por la Comisión Interamericana y que en este momento irá a volver a ser denunciado por la sociedad civil ante la Comisión Interamericana. A fuerza, Guardianes de la Patria está entrando a los centros educativos. ¿Qué consecuencias va a dejarnos a nosotros y nosotras como población el militarizar a nuestra niñez? ¿Cuál sería la importancia, abogada, de poner a funcionar estos convenios internacionales donde se formen acciones de seguridad? Bueno, yo quisiera decir algunas cosas. En primer lugar, es que el derecho internacional es un derecho que cree en la buena fe, es la pacta sunt servanda, es decir, se cree en la buena fe de los estados. Entonces, cuando Honduras firma o ratifica un convenio o tratado, es porque se espera que Honduras cumpla con ese convenio o tratado. La necesidad de que Honduras cumpla con este convenio o tratado es que se garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, aquellos que refieren a los grupos vulnerables y a la población en general, todo lo que refiere a las necesidades, a la equidad.
Cuando el gobierno de Honduras empiece a cumplir con los compromisos que tiene a nivel internacional, en convenios y tratados internacionales, nosotros lo veremos reflejado en una mejor educación, en mayor acceso a la justicia, mayor acceso a la salud, porque el principal problema de nuestro país es esa debilidad institucional, es decir, la institución del Estado es sumamente frágil, es sumamente débil, y eso permite que hayan altos niveles de corrupción. Ya para finalizar, abogada, esta población que se encuentra tan vulnerable, ¿qué medidas podría tomar o qué medidas de seguridad se podrían tomar en los diferentes centros educativos públicos donde muchos ya han cerrado ante el temor y ante esta violencia que se está suscitando? Ya a los docentes y a los mismos padres de familia les da miedo enviar a sus alumnos a estos centros educativos. ¿Qué medidas de seguridad podemos tomar? Bueno, yo creo que en primer lugar es hablar un poco del trabajo comunitario. Es decir, es la misma comunidad quien puede asegurarse de tener un poco de mayores niveles de protección internamente. En este momento, si la policía militar llega, va a llegar un día y se va a ir. Si la policía nacional llega, va a llegar un día y se va a ir. Entonces, realmente se trata de un trabajo comunitario que se haga desde los padres y madres de familia, donde se involucre el docente y los mismos estudiantes. Yo, si hay algo que quiero llamar a la reflexión a los niños y niñas que puedan escucharnos, o a los padres, es que hagan conciencia en los niños y las niñas, que no tengan miedo, que les digan a sus padres si alguien los está amenazando. Muchos niños, muchas niñas en este momento están siendo obligados a cometer acciones ilícitas, no porque quieran, sino porque los obligan. Y esto se llama trata de personas por reclutamiento forzado. Entonces es muy importante que se lo hagan saber a sus padres, porque en el momento que sus padres lo sepan, podrán buscar la forma de ayudarlos a salir de esta situación. Mientras sigamos guardando silencio y no hagamos nada como país, como sociedad, como comunidad, seguiremos en la misma situación. Bien, la abogada Miroslava Serpas, ella es defensora de derechos humanos, estuvo con nosotros esta noche. Abogada, muchas gracias y gracias por su participación. Sabemos que ha sido de mucho provecho para cada uno de nuestros televidentes y agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes, siempre para servirlos. Bien, y de esta manera nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo jueves. Muy buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.